En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Vente tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bendiciones, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio de fe, a este encuentro maravilloso con el Padre a través del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Abba Padre Internacional te invita a prestar atención a este programa especial lleno de contenidos, de palabras, de exhortaciones y de algunas recomendaciones para poner en práctica, mejorar nuestras condiciones de vida como cristianos y abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Y para esto, hermanos y hermanas, para ser llenos del Espíritu Santo, vamos a pedir al Espíritu de Dios que venga sobre nosotros. Vamos a orar, vamos a abrir el corazón y vamos a decirle al Espíritu Santo: ven, Espíritu Santo, que te necesito. Te invito a que oremos en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, fuerza renovadora. Ven, promesa del Padre. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de amor. Ven, Santo Espíritu de Dios. Llénanos de ti. Sácianos de ti. Acrecienta en nosotros el amor y la gracia del Padre. Bendito y alabado eres, Señor. Gloria, gloria, alabanza. Te alabo, te bendigo y te adoro, porque tú eres santo, porque tú eres maravilloso. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias por tu misericordia que se ha derramado sobre nosotros, sobre nuestros hogares, nuestros espacios de trabajo y donde quiera que tú estés, hermano y hermana. Siente el amor de Dios que se nos ha sido derramado a través de la persona del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 9, en los versos del 9 al 13. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo escuchó y les dijo: no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Qué hermoso evangelio. Es uno de los relatos donde se nos pone de manifiesto la misericordia del Padre. En esta ocasión, San Mateo nos expresa el llamado que el Mesías le hace. Y vamos a describir un poco la persona de Mateo, el discípulo. Mateo era un político cobrador de impuestos. Este era su oficio, ya que entre los judíos quien ejercía esta función era considerada una persona rica, porque cobraba impuestos para los romanos
y de aquellas partidas él recibía su parte. Y como cobraban de más a los judíos oprimiendo al pueblo de Israel, esto les permitía que ellos se enriquezcan, que obtuvieran más bienes oprimiendo al pueblo, abusando y atropellando al pueblo de Dios. Y por estas circunstancias de ser un cobrador de impuestos y sirviendo a los romanos, el pueblo de Israel odiaba a los cobradores de impuestos. Sin embargo, hermanos y hermanas, aquí hay una particularidad. Jesucristo en su deidad, en su manifestación divina, Jesucristo conoce todas estas características que definen a Mateo. Sin embargo, qué hermoso, hermanos y hermanas, que Jesús pasa al lado de Mateo y le dice esta palabra: sígueme. ¿Y qué implica este llamado de Jesús a Leví, a Mateo? Sígueme, a un publicano, cobrador de impuestos, a un hombre que sirve a los romanos y que no está cumpliendo la voluntad del Dios de Israel según sus costumbres. Y aquí vemos, hermanos y hermanas, la grandeza y el amor de un Dios todopoderoso, de Jesucristo, como lo describe San Pablo, que es el rostro de la misericordia del Padre. Efesios capítulo 2, verso 4. Podemos encontrar esta descripción hermosa que hace San Pablo sobre la persona de Jesús. Jesús no se enfocó en las características ni el historial de vida que tenía Mateo, sino que Jesús, que conoce nuestro interior, que nos conoce más que nosotros mismos, Jesús miró en el corazón de Mateo. Y él en su divinidad conocía, estaba seguro de que a través de este llamado, la vida de Mateo iba a cambiar para siempre. Bendito es el Señor. Sin embargo, vemos un cuestionamiento de los fariseos, escribas y maestros de la ley. Inmediatamente ven esta acción de misericordia, lo cual quien no la practica, quien no la vive, entra en la murmuración y no puede entenderla. Tenemos que experimentar la misericordia. Tenemos que tener esa experiencia de amor con Jesús resucitado. Tal cual somos, desde nuestros pecados, desde nuestra miseria, Jesucristo viene a nosotros, sale Él a nuestro encuentro. Así como lo hizo con Mateo, como lo hizo conmigo y contigo que me estás escuchando, Jesucristo hoy quiere detenerse en tu vida. Hoy es un día especial, hermanos y hermanas. Hoy el Señor está llamando a un pueblo para que forme parte de una nación santa. Porque aquel que nos llama es santo. Y aunque tú y yo, con nuestras imperfecciones, con nuestras debilidades, hay algo en nosotros que nosotros desconocemos. Y Jesús de Nazaret, que llamó a Mateo, que llamó a esta mujer que hoy te habla, bendito sea el nombre de Dios, y que soy testigo de que cuando Dios llama, toca nuestro interior y transforma nuestras vidas. Hoy el Señor quiere manifestar una ola de llamamiento a hombres y mujeres que están en el mundo y que entienden que su vida no tiene sentido. La misericordia de Dios se quiere posar en tu corazón. No importa que hayan hombres religiosos, familiares, personas próximas a ti que te señalen, que te ataquen. Y es posible que te hayan puesto una etiqueta por tus errores del pasado. Mateo tiene una etiqueta que se llamaba publicano, cobrador de impuestos, ladrón, amigo de los romanos. Así le llamaban a Mateo. Pero todas esas etiquetas puestas por los hombres y ese historial de vida fue transformado en el instante que Jesús de Nazaret le dijo: sígueme. Y bajo ese llamado de amor, ante ese impacto de mirar a Jesús a los ojos, qué maravilloso, bendito Dios. Qué alegría, hermanos y hermanos, recibir ese llamado de Jesús. Y aquí entra el cumplimiento profético, porque más adelante, cuando el evangelista San Juan en el capítulo 3, verso 16 nos relata: porque de tal manera amó Dios al mundo,
que entregó a su único hijo para que nosotros alcancemos la salvación. Es por estos hombres y mujeres que Jesús vino al mundo. Y esto no lo podían entender los fariseos, los líderes religiosos, ni escribas y maestros de la ley. Cuando preguntaron a los discípulos por qué su maestro come y bebe con publicanos y pecadores. Porque ellos se sentían superiores a los demás. Porque ellos solo estaban para implementar una ley. Una ley, hermanos y hermanas, que fue escrita sobre piedras. Sin embargo, esta nueva ley que predica y que anuncia Jesús de Nazaret es la alianza del amor. Es la ley que el mismo Dios por el Espíritu Santo va a tallar en el corazón de los hombres. Va a ser escrita en tu interior por la fuerza del Espíritu Santo. Y aquí viene una connotación hermenéutica en la actualidad, situando este evangelio a la profecía de Ezequiel capítulo 36. Y los recogeré de todas partes. Ay, bendito Dios, me encanta esta profecía. Y los sanaré, los purificaré, los limpiaré. Haré de ustedes una sola nación. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bendito es el nombre del Señor. Y hoy el Señor quiere cumplir esta manifestación llamando al pueblo. Él nos está invitando a estar con Él. No importa tú que me estás escuchando, que nos sigues a través de las redes sociales. Si no te ha ido bien en la vida, si estás tirada en el piso. No importa, hermanos y hermanas, si eres adicto a la droga, no importa. No importa tu condición de vida. Lo que importa es que tú prestes tu corazón y abras tus oídos. Porque la voz del Maestro, la voz de Cristo Jesús hoy te invita y te llama por tu nombre. Alabado es el Señor. Hay personas que están sintiendo ese toque de misericordia. Hoy Jesús de Nazaret te llama a ti que me escucha, a ti que nos estás televisando. Cristo Jesús te está llamando y te invita a seguirle. Alabado sea su nombre. Seguir a Jesús va a implicar un cambio, una metanoia en tu vida. Va a ser una transformación de un antes y un después. En la vida de Mateo, de ladrón, publicano, amigo de los romanos, cobrador de impuestos, y caminando y siguiendo a Jesús, su vida fue transformada y pasa a ser un discípulo de Jesús de Nazaret. Un discípulo del Hijo del Altísimo, del Hijo de Dios. ¡Qué honor, qué grandeza! Sin mérito alguno, por pura misericordia. Y es por esto que Jesús, escuchando las críticas y las palabras inadecuadas que expresaban los fariseos, Jesús responde: pues ustedes no pueden entender que no quiero sacrificio sino misericordia. Y que tu acción de misericordia, hermanos y hermanas, se puede evidenciar con tus obras. Reconociendo que todo honor y toda gloria pertenecen a Cristo Jesús. Este es el día que hizo el Señor, exclamó el salmista. Este es el tiempo de la misericordia. No tengas miedo. No tengas miedo de escuchar la voz de Dios que está llamando a tu corazón. Hoy, por el poder de la palabra, es un día de llamado. El Señor está llamando a la humanidad a volverse a Él. Hermanos y hermanas, comparto contigo esta palabra que siento en mi corazón. Si por algunas decisiones inadecuadas tomaste en tu vida personal, tú te apartaste de Dios, hoy el Señor nos concede la gracia de regresar a Él. Porque cuando el pueblo de Dios se une en oración, cuando nos humillemos y busquemos el rostro de Dios, Dios escuchará nuestra súplica, Dios escuchará el clamor de la iglesia, sanará nuestra tierra, va a redimir nuestros jóvenes, va a limpiar la naturaleza y va a hacer de nosotros una nación santa. Bendiciones. Abba Padre es la revista digital disponible para ti, gratis y mensual. Busca
Búscale y comparte la revista digital Abba Padre con temas relevantes para una nueva evangelización con alegría y ardor. Abba Padre, el medio espiritual más completo, práctico y actual para apoyar, animar y difundir la obra santa de los evangelizadores hispanoparlantes de hoy. Gratis y mensual. Abba Padre, la revista digital. Muchas bendiciones. Hermanos y hermanas, hoy 1 de junio la iglesia celebra el día del beato Damián de Vejúster, José de Molokai, como es conocido. Qué hermosa es la vida de este hombre. Desde pequeño tuvo deseos de seguir al Señor, de dedicarse a la oración, al ayuno y a la meditación, pero también tenía deseos de ser misionero. Un día tuvo un accidente terrible y el médico que lo atendió dijo: pero este muchacho no tuvo un rasguño, no se rompió un hueso, este muchacho tiene energía para hacer obras grandísimas y fuertes. Su madre siempre decía: ¿qué será de mi hijo en el futuro? Un día con su hermana, ellos se retiraron porque querían ser ermitaños, dedicarse solo a la oración. Gracias a Dios que unos campesinos que iban pasando se dieron cuenta de dónde estaban ellos y lo devolvieron a su casa. A los 18 años lo enviaron a estudiar, pero se burlaban mucho de él, puesto a que hablaba como un campesino. Bueno, se burlaban de su humanidad. Allí empezaron a burlarse y él no decía nada, hasta que un día, señores, como diríamos nosotros, llegó hasta la Coronilla y peleó con uno de ellos, y desde aquel momento empezaron a respetarlo. A los 20 años fue ordenado sacerdote y fue hermoso lo que sucedió. Él quería ser misionero y recordaba que desde pequeño, cuando él tenía que hacer obras de arte, como también se dedicaba a la carpintería, él lo que hacía era casitas pequeñas donde vivían los misioneros cuando iban a misionar. Esto le ayudó muchísimo, señores, y él siempre oraba ante Francisco Javier y le decía: ayúdame a ser misionero. Y sucedió que su deseo fue correspondido. Un día un hermano de él iba a misionar, hermano de la iglesia, un sacerdote iba a misionar, pero se enfermó y el Padre Superior le pidió a Damián que fuera entonces a evangelizar a Molokai. Y sucede que cuando llegó allí a evangelizar, se encuentra con que toda la población probablemente era protestante y él tuvo que dormir debajo de un árbol porque no había nadie quien lo pudiese ayudar, pasando hambre y frío. Pero empezó a evangelizar y a hablar de Dios con tanto amor y compasión que los mismos protestantes empezaron a convertirse en católicos, y allí empezó a hacer capillas y fue maravilloso lo que sucedió. Y sucede que en Molokai había una tierra llamada la Tierra Maldita. Era allí un lugar donde estaban los leprosos porque había muchos leprosos. Entonces ellos consiguieron del gobierno hacer un espacio para que en esa tierra, en ese espacio, vivieran todos los que tenían lepra, porque entendían que la lepra se pegaba. Y allá entonces, por eso es que nuestro Damián es conocido como el leproso, señores, el leproso voluntario, porque él le pidió al obispo que lo dejara vivir allá en Molokai para ayudar a estos leprosos. El obispo se sorprende ante esta solicitud, pero aceptó. Y así es como Damián, señores, se fue a vivir con los leprosos, él haciendo todo el trabajo. Los leprosos no tenían dedos, manos, pies, y él tenía que hacer todo por ellos. Cuando había un huracán tenía que construir las casas, tenía que darle la comida, buscar la comida, escribía cartas al extranjero pidiendo ayuda. Y era maravilloso ver cómo la gente se conmovía. Y dicen entonces que incluso los protestantes, señores, personas de otra religión, al mirar sus cartas se conmovían tanto y empezaban a mandar ayudas. Fue hermoso lo que sucedió con este hombre, porque cuando él iba a Molokai a sus 20 años a misionar, el capitán del barco, que era un hombre católico pero que nunca se había confesado, dijo: yo nunca me he confesado, pero un día me confesaré, y usted es tan buena persona que me confesaría solo con usted. Y eso sucedió cuando nuestro hombre de Dios quería confesarse, no encontraba con quién confesarse y fue a Molokai a buscar a nuestro santo Damián, y es así como él lo encuentra. Es hermoso lo que sucede aquel día cuando él gritando le dice: Padre, necesito confesarme, y él desde lejos le pudo hacer la confesión. Nuestro querido santo se dio cuenta un día que era leproso, puesto a que él, para poder estar con ellos, tomaba del mismo vaso, fumaban de la misma pipa. Inclusive el padre Damián hacía muchas actividades para alejar de ellos
la tristeza, ¿verdad?, de la soledad, organizó un equipo de baile, es decir, él buscaba la forma, inclusive él buscó trabajos para que ellos pudieran hacer, para que pudiesen distraerse de aquel dolor. Pronto empezó a hacer reglas de higiene y la gente, empezó a hacer de Molokai un lugar digno donde la gente ya podía ir y no, como diríamos en la Biblia, el valle de la lepra de aquel entonces que existía. Y es así, señores, como nuestro santo un día comprobó que él se había convertido en leproso cuando entró su pie sin querer en agua caliente y sintió que no sentía el caliente. La gente empezó a entristecerse, su piel empezó a descomponerse. De verdad que la gente decía: Dios mío, qué hermoso era el padre Damián cuando llegó aquí, y cuán demacrado está. A lo que él respondía: no importa cuán feo se ponga el cuerpo y el rostro, si el corazón se va limpiando. Y es así como un día nuestro santo fue a la patria celestial, haciendo de aquella gente que no tenía esperanza, personas que eran católicos, que se habían entregado al Señor. Él mismo tenía que hacer las tumbas de ellos porque al no tener manos no podían hacer huecos y hoyos. Él mismo hacía la cruz para ellos, y así es como nuestro Damián hoy debe estar en el reino de los cielos. Hoy es un día para que nosotros nos preguntemos: ¿qué estaré yo dispuesto a sacrificar por la conversión de los demás? ¿Qué estaré yo dispuesto a hacer para que Dios verdaderamente vea que yo lo amo con todo mi corazón? Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si quieres conocer su vida completa, puedes buscarla en nuestro canal de YouTube, Ariel Céspedes Vargas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a esta nueva edición de Cerrando las Puertas al Enemigo, segmento que se emite dentro del programa Abba Padre. En las dos sesiones anteriores hemos estado viendo lo que es la sanación intergeneracional, cómo ha habido una reticencia en ciertos ambientes de iglesia a este tema y cómo la iglesia en Roma, la jerarquía romana, pues la autoridad romana, en lugar de aceptar esas críticas de teólogos o de conferencias particulares, lo que ha hecho ha sido corregir lo que hubiera que corregir y animar a aceptar lo carismático, a no estar como pasa en algunos sitios. Me encuentro a veces sacerdotes que le hablas de lo carismático, es como si le hablaras del demonio. Digo, pero chaval, pero tú es que no te has enterado, pero tú has leído el Evangelio, que el Señor lo que nos mandó era que sanáramos y liberáramos para acreditar que ese reino de Dios, ese perdón de los pecados era verdad, ese perdón invisible, acreditarlo con signos visibles. O sea, bueno, pues eso es lo que hemos visto en la primera sesión, y luego, pues en la segunda estuvimos viendo que cómo la sanación intergeneracional pertenece totalmente a la enseñanza católica. La oración por los difuntos, cómo podemos liberar a nuestros difuntos y los efectos que tengan sobre nosotros, y cómo la asistencia de las ataduras ancestrales, empezando por la más importante, que es el pecado original, del que no se libra nadie. Solo la Virgen, que fue redimida, o sea, que sí que tuvo que ser redimida, pero por preservación, un modo de redimir diferente de los demás. En privilegio aquí va a ser la madre del que nos traería la salvación, cosa totalmente lógica, como dijo el beato Duns Scoto, podía, convenía, luego lo hizo. Y ahora vamos a entrar a explicar un poquito cómo surgen estas cargas. Dios nos ha creado corpóreos. ¿Y qué significa la diferencia entre un ser que es solo espiritual y un ser que además es corpóreo? Que lo corpóreo, como va a morir, se resiste a la muerte repitiéndose. Entonces Dios ha querido propagar el género humano haciendo que se transmita las cosas por generación. Y cada vez que los padres ponen las bases biológicas, Dios crea un principio vital espiritual, porque eso es espiritual y no se puede repetir. Así como el principio vital de los animales sí que se repite, porque es corpóreo y entonces se reproduce. En nuestro caso hay procreación, hablamos, no reproducción, porque se ponen las bases para que Dios cree un nuevo ser humano. Entonces, pues cuando nos ha creado corpóreos, Dios ha querido que en la recepción de la vida
participen nuestros padres como procreadores, poniendo las bases biológicas sobre las que Dios infunde de manera inmediata ese principio vital espiritual que nos hace personas, porque ya somos seres personales, seres libres, seres inmortales en nuestra dimensión espiritual, ¿no? Y por tanto con una dignidad de ser semejante a Dios, de hijo de Dios, que no tiene ninguna otra criatura. Por eso cuando me parece estupendo, y de hecho el Papa lo ha recordado, decir, oye, que tenemos que mirar a todos los seres de la creación como criaturas de Dios. Los perros, las mascotas, las plantas, tal, o sea, por supuesto, hay que cuidarlas y porque son criaturas de Dios. Pero ojo, no son hijos de Dios, no son hijos de Dios. Y hay gente que ya pierde los papeles y los trata como si fueran hijos de Dios, como si fueran personas. Y no hay derechos personales de los animales, no. Hay derechos animales de los animales. Claro, derechos criaturales de los animales, pero no derechos personales de los animales. Bueno, entonces, pues la procreación nos pone en contacto con una cadena de antepasados que nos han transmitido sus herencias, unas positivas, la principal, el don de la vida, de la que nunca estaremos suficientemente agradecidos, haber tenido la oportunidad de nacer como personas y luego recibir la fuerza de la gracia para vivir como hijos de Dios y entrar en comunión con Él, con la Santísima Trinidad. Ahora bien, en esas herencias hay rasgos somáticos, o sea, de la parte somática del cuerpo, parte física, rasgos psicológicos, de la parte psíquica del cuerpo, hay aspectos negativos, defectos psicosomáticos, que todos heredamos. Y que además se identifican claramente. Muchas veces los padres te dicen, hijo, ¿tienes el mismo carácter de tu abuela Enriqueta? Porque la tal abuela Enriqueta era de cuidado. Y entonces, pues, y te lo dicen, porque en la familia conocen, han tratado y ven como hay aspectos, igual que te dice, oye, pues tienes los ojos de tu tío Alberto, y tal, pues resulta que hemos heredado pues unos aspectos, unos tal, que también hay, pues de la misma manera que también hay herencias positivas, pero muchísimas. Y se nota, hay familias donde han tenido, y que luego te enteras que es que han tenido santos, han tenido mártires, y que son familias pues muy bendecidas, porque hay mucha santidad en ese árbol genealógico, ¿no? Pero también pues hay adherencias malignas de tipo espiritual, que son lo que llamamos herencias epigenéticas. Positivas, o sea, espirituales, sobre los genes, se transmiten muchas cosas positivas y muchas cosas negativas. Epi, en griego es sobre, y van sobre los genes. El primer ejemplo es las consecuencias del pecado original. Adán y Eva tenían comunión íntima con Dios. Nosotros ahora somos miopes espiritualmente, no tenemos espíritu contemplativo, y ya con el bautismo empezamos a recibir gracias para que se avive nuestra inteligencia espiritual, nuestro espíritu contemplativo. Adán y Eva tenían una integridad que les hacía además inmortales. Nosotros, vaya, que si tenemos enfermedades, somos mortales, de integridad nada. Hay muchas rupturas, muchas fracturas interiores, ¿no? Adán y Eva estaban perfectamente compenetrados, estaban desnudos el uno ante el otro y no se avergonzaban porque eran una sola cosa. Tú te avergüenzas ante un extraño, ellos no se sentían extraños por cómo se querían, ¿no? Adán y Eva tenían dominio pleno del universo, tenían la ciencia infundida por Dios para que cualquier fenómeno de la naturaleza que fuera a suceder, un terremoto o lo que sea, pudieran prevenirlo y que no fuera para su perjuicio. Adán y Eva estaban en un estado, y cuando rechazan la comunión con Dios, todo eso lo pierden. Y nosotros pues nos encontramos que tenemos una insensibilidad espiritual, una
torpeza espiritual impresionante, tenemos una falta de integridad, somos mortales, criaturas enfermizas, somos personas que tenemos una relación con los demás conflictiva, egoísmo, soberbia, avaricia, lujuria, gula, ira, envidia, pereza. O sea, parecemos un supermercado de pecados capitales, ¿no? Y luego, pues, ahora ya no tenemos el dominio del universo, tenemos que irnoslo currando con la ciencia, con la técnica, con mucho esfuerzo, con mucha cosa, ¿no? Pues porque todo eso, esa ciencia infundida, se perdió. Entonces, son cargas espirituales adheridas a nuestra herencia psicosomática, nuestra herencia que se transmite por los genes, ¿no? Y entonces, pues, esas herencias, las negativas, son consecuencia de pecados especialmente graves que van a perturbar a los descendientes del que los comete durante varias generaciones, sin haberse arrepentido. O sea, si una persona comete un pecado grave, arruina a la familia, pero se arrepiente, trata de repararlo, se confiesa, aquello no hay una carga. Hombre, la ruina está, pero ya no hay una carga epigenética espiritual, una predisposición a la ruina. Ahora, como esa persona no se arrepienta, luego va a estar lastrada la familia muchísimo. Una persona que ha sido adúltera, que es un pecado gravísimo, ¿no? Pues puede ocasionar pues unos problemas afectivos, unas turbulencias afectivas enormes, de gente con matrimonios rotos, personas con disforia de género, etcétera, etcétera. Y eso se va repitiendo y dice, ¿por qué estén en esta familia? O una propensión a la indignidad, a soportar indignidades, ¿no? Que te casas con una persona que no te es fiel y tú te aguantas, y le pasa a la abuela, le pasa a la hija, le pasa a la nieta, le pasa a la bisnieta. Dices tú, pero eso, ¿de qué va, no? Prácticas idolátricas o antirreligiosas, masonería, infidelidades matrimoniales, rupturas familiares, discordias familiares graves, malos tratos, abusos físicos, maltratos físicos, abusos sexuales, incestos, suicidios, asesinatos, abortos, alcoholismo, drogadicción y otras adicciones pueden ocasionar graves perjuicios económicos, arruinar a la familia, maldiciones y calumnias. Pueden dar, o sea, todo esto puede dar lugar al inicio de una cadena intergeneracional que esclavice durante un tiempo a la familia y que hay que romper, que es urgente romper esa cadena con la oración para que esas personas queden liberadas. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Bienvenidos, queridos hermanas y hermanos, a su programa Abba Padre, y dentro de este programa a Momentos de Teología. En el día de hoy vamos a continuar desarrollando un poco lo que es la vida consagrada dentro de la iglesia. Habíamos hablado que la vida consagrada es como muchas ramas de un mismo árbol, en el cual el Espíritu Santo inspira a un miembro de la iglesia a que haga una fundación, un carisma nuevo que regala a la iglesia. Y hay distintos tipos: órdenes religiosas, eremitas, vírgenes, consagrados, vida apostólica, sociedad de vida apostólica, y así cada una de esas ramas contiene diversas ramas en sí o dentro de sí. Eso es parte de la diversidad de la iglesia. Entonces, hoy vamos a hablar de cuál es la misión y la consagración que tienen pues todo esto, que es un cúmulo de vida que se consagra a Dios, y su misión es anunciar a ese rey que viene. Es como tomado de esa parábola de las 10 vírgenes que están a la espera del esposo que viene. Pues así mismo están todos los consagrados, son esas primicias, esas personas que están atentos ahí con sus lámparas, esperando al esposo que viene. Normalmente todos nosotros hemos sido consagrados a Dios por el bautismo.
El bautismo también es una consagración que tenemos todos los cristianos, y mediante ese bautismo pues nosotros nos entregamos a Dios, que es digno de ser sumamente amado. Pero ellos, los que abrazan la vida consagrada, se adhieren a su esposo de una manera más íntima, de una manera más cercana. Se entregan por eso tanto a él como al bien de la iglesia, que es su esposa. Y mediante el estado de consagración a Dios, la iglesia también manifiesta a Cristo y muestra cómo el Espíritu Santo obra en ella de modo admirable a través de toda esa vida de esos miembros de la iglesia que siguen a Jesús de una manera más cercana. Por lo tanto, los que profesan los consejos evangélicos tienen como primera misión vivir esa consagración, pero ya que por su misma consagración se dedican al servicio de la iglesia, también están obligados a contribuir de modo especial en la tarea misionera de la iglesia, según el propio modo de su instituto o de su vida particular, por su carisma. En la iglesia, que es como el sacramento, es decir, que es un signo, instrumento de la vida de Dios, la iglesia, la vida consagrada aparece como un signo particular del misterio de la redención. ¿En qué sentido? En seguir e imitar de más cerca, manifiesta más claramente su anodamiento, o lo que dice el Filipenses 2, la kenosis de Dios, ese abajarse, ese encontrarse más profundamente presente en el corazón de Cristo con sus contemporáneos. Porque los que siguen este camino más estrecho estimulan con su ejemplo a los hermanos. Les dan ese testimonio admirable de que sin el espíritu de las bienaventuranzas no se puede transformar este mundo ni ofrecerlo a Dios. Sea público este testimonio como el estado religioso, o sea más discreto, incluso secreto, la venida de Cristo es siempre para todos los consagrados el origen y la meta de su vida. Por eso, en la Constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, en la número 44, nos dice de este modo: el pueblo de Dios, en efecto, no tiene aquí ciudad permanente, sino que busca la futura. Por eso, el estado religioso manifiesta también mucho mejor a todos los creyentes los bienes del cielo, ya presentes en este mundo. También da testimonio de la vida nueva y eterna adquirida por la redención de Cristo, y anuncia ya la resurrección futura y la gloria del reino de los cielos. Pues hasta aquí momentos de teología, esperando que con esto cerramos ya este tema que hemos estado hablando de la vida consagrada, qué es una vida consagrada, cuáles son sus notas, sus características. Le hemos hablado de todo eso, hemos hablado de los consejos evangélicos, hemos hablado de las distintas ramas, cómo es un llamado especial que tienen algunos miembros de la iglesia para pertenecer a eso, tiene que haber sido llamado por Dios para ello, y como hay dentro, pues también hay laicos, también hay sacerdotes, y hasta familias que se consagran a vivir de una manera particular. Ahora bien, cuando hablo de familia no me refiero a una familia de padre, hijo, esposa, no. Me refiero a sacerdotes y laicos y laicas que viven como si fuera en familia, ¿de acuerdo? Perteneciendo a una familia, un instituto de vida apostólica, ellos pertenecen a esa congregación y así, en ese carisma fundacional, pues le dan gloria a Dios y son ese fermento para transformar el mundo. En el próximo momento de teología vamos a hablar de la comunión de los santos, el por qué nosotros pedimos a los santos o creemos en la intercesión,
de los santos. ¿Por qué? Porque la iglesia hace esa práctica, porque en la iglesia tenemos imágenes de santos y vidas de santos y le oramos a los santos. Todo eso no te lo pierdas la próxima semana en Momentos de Teología. Bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana, tu hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí me encuentro en tu programa Abba Padre y estoy reflexionando. En el libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos la historia de un joven llamado Eutico. Eutico era un joven que entró a una predicación donde estaba San Pablo predicando. Y la particularidad de esta historia consiste en que todo el mundo estaba sentado escuchando a San Pablo con un testimonio poderoso, pero Eutico se sentó en el borde de una ventana. O sea, Eutico no se sentó como estaba todo el mundo debajo sentado, sino que se sentó en el borde de una ventana. El diseño de aquellos tiempos era un diseño muy diferente a los de hoy. Las ventanas estaban, vamos a suponer, las ventanas servían para que entrara mucho aire y por eso las colocaban, vamos a suponer, nosotros estamos en el primer piso, la colocaban 3 pisos hacia arriba para que se pudiera aprovechar todo el aire, porque acuérdense que no existían abanicos, no existían aire acondicionados, no existían todas esas herramientas para nosotros llenarnos de mucho fresco y vencer el calor, y eran las ventanas, y las ventanas se colocaban en lugares muy altos. Pues ahí en el borde de la ventana se sentó Eutico. Era como un agujero bien grande donde tenía la característica Eutico que estaba en el borde. El borde significa que era un lugar fino. Si Eutico se echaba mucho hacia adelante, caía. Y lo mismo para detrás. Era un lugar muy peligroso porque no era un lugar para sentarse. Era un lugar para que entrara el aire. Y Eutico se sentó en ese lugar. Pablo tenía muchos testimonios y lo vemos en sus cartas. Pablo era una persona de muchas experiencias. Y Pablo no te podía hablar una hora porque no le daba el tiempo. Y también San Pablo hablaba y él no sabía si volvía al lugar, por eso hacía muchas recomendaciones. Era toda una catequesis, todo un evento, todo un retiro que la gente salía de ahí llena del Señor. Pero Eutico estaba en un lugar muy distante en el borde, no se escuchaba bien. Pero ¿qué pasaba con este muchacho? Este muchacho no estaba sentado como todo el mundo, pero estaba ahí. Algo llevó a Eutico a ese lugar. Algo lo aló para que fuera a ese lugar. Pero como no escuchaba bien, como estaba muy incómodo, como veía todo Eutico, dice la palabra que había muchas lámparas encendidas. Eutico estaba, vamos a suponer, a decirlo de una manera, entre 2 aguas. Estaba en la iglesia y estaba en la calle. Estaba en la iglesia y estaba en la calle. Hay mucha gente que quiere vivir así y no se puede. No se puede nadar en estas 2 aguas. Hay gente que todavía tiene vergüenza de entregarse al Señor. Este es el momento oportuno para tú bajarte del borde. ¿En qué borde tú estás subido? ¿En qué borde tú estás subido? Y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño terminó por vencerle y Eutico cayó de la 3ª planta en el piso y murió. Ay, el borde, estamos en el borde y el borde está dañando nuestros sueños. ¿En qué borde tú estás? ¿En el borde de la locura, en el borde del abismo, en el borde de la tristeza, en el borde del dolor, al borde de cometer cualquier cosa? ¿En qué borde tú estás? Hoy el Señor te dice, bájate de ahí. Hoy el Señor te dice, cámbiate de asiento. Porque si tú no te bajas del borde, van a ocurrir cosas feas en tu vida. Eutico, el sueño terminó por vencerle y cayó. Lo recogieron vencido, caído y muerto. Óigame bien, Eutico, que cayó del borde de la ventana, lo recogieron vencido, caído
y muerto. Y el Señor no te quiere de esa manera. El Señor te quiere libre, sano y feliz. El Señor te quiere de pie, levantándote. Gracias a Dios que Pablo oró por él y Eutico volvió a la vida. ¿Y sabes lo primero que hizo San Pablo? Le cambió el asiento a Eutico. Es hora ya de que tú cambies de asiento. Cámbiate de asiento para que tú escuches la voz de Dios. Cámbiate de asiento para que tú puedas escuchar el mensaje claro que te dice el Señor. Cámbiate de asiento para que tú conozcas nuevas amistades, para que tú salgas de tu círculo, de tu zona de comodidad. Cámbiate de asiento para que tú veas cuánto te ama el Señor. Cámbiate de asiento para que tú veas que todo hoy tiene un mañana lleno de esperanza. Hoy estoy en crisis, hoy estoy en pánico, hoy no puedo. Pero recuerda que toda crisis te puede llevar a Cristo y tu vida puede ser diferente. Cámbiate de asiento. Dios quiere que tú te cambies de asiento para que tú conozcas más de Él, para que tú sepas lo mucho que Él te ama, para que tú reconozcas que todo lo bueno que hay en ti viene de Dios. Cámbiate de asiento para que tú veas que hay nuevas oportunidades. Tal vez te han negado una oportunidad en el amor, te han negado una oportunidad en el ámbito laboral, hasta en el ámbito familiar te han negado una oportunidad, te han cerrado muchas puertas, pero Dios es diferente. Dios es un Dios de oportunidades. Cámbiate de asiento ahora para que tú veas que Dios está contigo. Me decía una señora hace mucho tiempo, lo único que yo tengo es a Dios. Y yo le decía, cuando Dios es lo único que tú tienes, Dios es lo único que tú necesitas. Cámbiate de asiento. Yo tuve que cambiarme de asiento. ¿Y saben qué? Mi vida ha cambiado radicalmente. Cámbiate de asiento y verás cosas buenas, cosas maravillosas y cosas grandes de parte de Dios. Y cuando Dios hace algo bueno en mí, lo disfruta todo mi círculo. Pero en el borde, alejado, triste, con el sueño vencido, voy a caer. Si te caíste, es tiempo de levantarte. Dios necesita que tú estés ahí. Y traduciendo la palabra Eutico, un nombre extraño a nuestro idioma español, Eutico significa afortunado. Óigame bien, su nombre es afortunado. ¿Por qué? Porque Dios le cambió de asiento y su vida cambió radicalmente. Tú y yo somos afortunados en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a adquirir el libro Más allá de tus posibilidades, un libro para ayudarte a dar la milla extra en el nombre de Jesús. Disponible en todas las tiendas y librerías católicas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y seguimos con el contenido de tu programa, Abad Padre. Bendiciones. Así despedimos tu programa Abba Padre Internacional, dando gracias a Dios por estas palabras, por el mensaje que el Señor trae a nuestro corazón, por este llamado especial que el Señor nos hace. Te invitamos que si es la primera vez que nos escucha y que nos sigues a través de las plataformas de Abba Padre Internacional, haz clic a la campanita para que formes parte de esta gran familia y te lleguen diariamente nuestras notificaciones. Publicamos mensajes que edifican tu vida de fe y te damos herramientas para crecer como cristiano y escuchar la voz de Jesús que nos llama y nos invita a estar con Él. Abba Padre Internacional te invita, hermanos y hermanas, a seguirnos y a compartir con familiares y amigos y de una manera especial con personas que se encuentran con gran necesidad de Dios. Hasta la próxima.